Sin duda alguna la prosperidad le encanta al ser humano. Y no solamente le encanta al ser humano, sino que la desea. Pero ¿cómo lograr una verdadera prosperidad? ¿Cuál es la verdadera prosperidad? ¿Qué secretos hay para lograr una verdadera prosperidad en todos los contextos que nosotros la deseamos? En los negocios, en la economía, en la salud, en la vida familiar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el secreto? Vamos a escuchar esta linda reflexión y vamos a encontrar algunas ideas importantes que nos llevarán a una verdadera prosperidad. Voy a invitarles a cerrar sus ojitos allí en donde están. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta hora. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta hora tú nos das la linda bendición de hablar contigo, de descargar en ti todas nuestras diferentes necesidades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras dolencias, nuestras angustias y preocupaciones. Señor, por favor, encárgate de cada una de ellas. Querido Padre, en esta mañana estamos felices, querido Padre, porque sabemos que orando, hablando contigo, podemos entregar todo en tus manos y tú te puedes encargar de ello y convertirlo en gran bendición para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 39. Nos vamos a encontrar allí con la linda historia de José que hemos venido estudiando hace unos días atrás. Algunos dirán, el pastor se le acabó la Biblia, ahora solamente la historia de José. Esta historia es una historia maravillosa, queridos hermanos, que nos llegan a enseñar muchísimas cosas especiales. La última vez que nos conectamos, por este medio estudiamos del versículo 7 al versículo 20 y estudiamos la parte en la que José, estaba huyéndole a la tentación, corriendo de la tentación. Y decíamos que una comunión con Dios frente a una tentación, no importa el tipo de tentación que sea, nosotros siempre la vamos a poder sobreponer, siempre la vamos a poder sobrepasar, siempre vamos a poder salir victoriosos, porque cuando hay comunión con Dios, hay fuerza, hay poder, hay vigor, hay energía espiritual y podremos sobrepasar lo que sea. Cuando hay comunión con Dios, Dios está con nosotros. Y no hay nada en este mundo que nos pueda separar de Él y que nos pueda llevar a tristeza, a deshonra, a caer en tentaciones que luego nos van a llevar a sufrimientos terribles o a sufrimientos angustiosos, difíciles. En esta mañana vamos a leer del versículo 21 al versículo 23. Apenas vamos a estudiar esos 3 versículos, pero son unos versículos maravillosos, son unos versículos que nos llenarán de esperanza, queridos hermanos.
Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su gran misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prospera. Unos versículos espectaculares, unos versículos que realmente nos ponen a pensar un poquito. Yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla en esta mañana, para que usted la piense allí en su corazón, en su mente. ¿A usted le gustaría ser como José? Le gustaría ser como José porque sin importar las situaciones, las dificultades que a él se le presentaban, Jehová estaba con él todo el tiempo. Le gustaría ser como José porque todo lo que cogía, todo lo que tomaba José, prosperaba, se convertía en bendición, se convertía en algo que daba su mejor fruto, que daba su mejor prosperidad. Desde que José fue vendido a Potifar, todo lo que José tocaba, prosperaba. Todo lo que se le entregaba a José, crecía. Todo lo que José recibía en administración, tenía un aumento grandísimo. Y no era porque fuera José. No era porque simplemente José, el que viene de Israel, va a hacer prosperar esto. No. Era porque José tenía una integridad, una fidelidad, una conexión verdadera con Dios. Y sin importar las circunstancias, las situaciones, José no se desconectó del Señor, no se desconectó de su Dios, no se desconectó de su Padre. Y aunque injustamente fue llevado a la cárcel, aunque injustamente recibió una de las condenas más difíciles, todo lo aceptó José y lo enfrentó. Lo enfrentó con la conexión de Dios. Queridos hermanos, en la Biblia no muestra un relato en el que José se haya rebelado contra Dios, en el que José hubiese dicho, no vale la pena seguir a Dios, mire cómo me tiene y yo siéndole fiel. No. Pero la palabra de Dios sí nos da a entender en algunos momentos que José se desahogó con el Señor. Que José expresó lo que tenía que expresar al Señor. Y el Señor le trajo paz y tranquilidad en su vida. Dice el versículo 21, se ganó el favor del jefe de la cárcel. ¿Cuánto tiempo durará un preso para ganarse la confianza, el favor del jefe de la cárcel? ¿Qué tendrá que hacer un preso para ganarse la confianza, el favor, los beneficios del jefe de la cárcel? José había entendido muchísimos años atrás que había que servir, que había que ser humilde, que había que atender, que había que ayudar, que había que utilizar el conocimiento que se tenía en pro del favor de otros también. Y José tal vez empezó a mirar cositas que se podían solucionar en la cárcel, que se podían arreglar, que se podían administrar mejor. Y empezó a acercarse con cautela al jefe y dándole un consejo, mire, jefe, si usted hace esto, le va a ir mejor.
empezó a servirle a su amo, el jefe de la cárcel, y ganó el favor del jefe de la cárcel, tanto que el jefe de la cárcel le dijo: mire, José, usted realmente es el mejor para esto, mire, yo le voy a entregar la cárcel, tome, administre usted, cuide los presos, haga lo que usted tenga que hacer, y mire, queridos hermanos, cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando nosotros vivimos una relación con Dios, hay prosperidad. Pero primero existe la prosperidad interna de nuestro corazón, interna aquí de nuestra mente. Una prosperidad espiritual. Porque si hay una prosperidad espiritual, significa que hay una relación verdadera con el Señor. Significa que hay una conexión sincera, fuerte con el Señor. Y cuando eso existe, queridos hermanos, cualquier emprendimiento, cualquier trabajo que nosotros hagamos, va a crecer, se va a desarrollar y va a prosperar. Estos 3 versículos a mí me encantan porque José prácticamente se convierte en el jefe de la cárcel. Se convierte en el segundo al mando, en el jefe en la cárcel. Y no hacía nada el jefe de la cárcel. Versículo 23 dice, y no hacía nada el jefe de la cárcel, porque sabía que todo estaba al cuidado de José. Hay un principio, queridos hermanos, escondido atrás de esos 3 versículos. Es un principio cristiano. Es un principio que es difícil para el ser humano y que al mencionarlo suena algo no justo en los días que nosotros vivimos, ¿sí? Pero el principio que está allí en esos 3 versículos es saber aceptar las injusticias y aprovecharlas para crecer. Nosotros como seres humanos hoy día difícilmente aceptamos una injusticia. Cuando hay algo injusto y uno dice, no, pastor, pero es que es algo injusto y yo tengo que luchar para que se haga justicia. Sí, es verdad. Cuando hay injusticia al ser humano, le duele. Cuando hay injusticia al ser humano, le incomoda. Y cuando hay injusticia, el ser humano quiere buscar justicia. Quiere buscar justicia. La historia de José, la vida de José y estos 3 versículos nos enseñan que no debemos pelear en contra de la injusticia que nosotros recibamos. Lo que nos enseña la historia de José es que debemos aprovechar esa injusticia en favor nuestro, en convertirla en una oportunidad para crecer y para desarrollarla, porque luego de eso pueden venir grandes oportunidades y grandes bendiciones. Mi querido hermano, si nosotros queremos buscar justicia, debemos buscar la verdadera justicia, como hizo José. Buscó al Señor, buscó al dueño de la justicia, al Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y se desahogó ante él y le dijo, Señor, qué injusto esto, qué injusticia estoy viviendo, Señor. Ayúdame, Padre, a superar esta injusticia, a crecer y a seguir avanzando en el día a día en mi vida. Y efectivamente, el Señor escuchó el pedido de José. Y en ese orden de ideas, entonces el versículo 22 dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí
lo hacía José. Y todo lo que José emprendía, todo prosperaba. Queridos hermanos, el Señor en esta mañana, en esta hora, quiere decirnos: quiero que prosperes. Quiero que tengas una prosperidad genuina, grande. Pero esa prosperidad empieza por una prosperidad espiritual. No pretendas tener una verdadera prosperidad sin una verdadera espiritualidad. Es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, queridos hermanos. ¿Quieres tener una vida próspera? ¿Quieres tener un hogar próspero? ¿Quieres tener un negocio próspero? ¿Quieres tener unas finanzas prósperas? ¿Quieres tener una salud próspera? ¿Quieres tener prosperidad en todos los aspectos? Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Hay que buscar primero la prosperidad espiritual. Hay que buscar una prosperidad genuina en nuestro corazón y en nuestra mente con Dios. Porque esa es la única forma en la que nosotros podremos lograr una verdadera prosperidad. Una vez tengas una prosperidad espiritual grande, genuina, poderosa, estás cultivando la prosperidad económica más grande del mundo, porque estás cultivando la prosperidad celestial, la de la Canaán celestial, la de la vida eterna. Y aún así luego vendrán pequeñas prosperidades por añadidura. Vendrán parte a parte en esta vida que nosotros vivimos aquí en la tierra. Queridos hermanos, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a construir una prosperidad espiritual en nuestro diario vivir. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque con la ejemplar vida de tu siervo José, hemos podido sacar diferentes enseñanzas. Hemos podido absorber, querido Padre, bastante conocimiento de lo que necesitamos hacer en nuestra vida personal para lograr vivir una vida espiritual y una vida que nos conecte a la Canaán celestial. Entregamos en tus manos, Señor, nuestra vida espiritual. Entregamos en tus manos, Señor, la fuerza de nuestra fe, de nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a aumentarla, a crecer en ti y a poder aprovechar, Señor, las lindas oportunidades que nos das en el diario vivir para crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a tomar las injusticias como oportunidades de crecimiento. Ayúdanos, Señor, a tomar las injusticias como una oportunidad de enseñarle a otros la verdadera justicia, la justicia que proviene de ti. Gracias, querido Padre, por este momento de reflexión, por este momento de comunión. Y en tus manos colocamos este día, Señor, que estamos iniciando. Colocamos esta semana que ya hemos iniciado. Y colocamos, Señor, todas las necesidades que necesitamos sean suplidas en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares, vecinos, amigos que están alrededor nuestro. Oramos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, amigos que nos acompañan, gracias por estar conectados con nosotros por estos medios. Dios les bendiga inmensamente. Un abrazo grande y mil bendiciones para cada uno de ustedes.